Estás por ahí. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, estamos ya en nuestra 7ª jornada. Es increíble lo rápido que pasó el tiempo. Y bueno, en algún momento pensamos en que era necesario hacer 10 y revisando en realidad 9, que fue lo que se habló originalmente, es el tiempo suficiente para completar con todo el contenido planteado, así que nos quedan 3 sesiones y hoy día veremos algo relativamente aburrido, si quieren, o menos artístico, menos creativo, que viene a ser cronogramas y contratos, pero que son cosas importantes hacia el final del camino para que los proyectos tengan su solvencia y no se sientan abandonados por la producción, que suele ser uno de los problemas más típicos en los proyectos una vez que uno ha leído una nota de intención y nos damos cuenta que hay una buena mirada del mundo y etcétera. De repente uno llega ya a las cosas más formales de ejecución y hay proyectos que se caen ahí. Entonces hoy día vamos a ver un poquitito cronograma. Les voy a compartir también las cartas Gantt que hacemos nosotros en la incubadora, que son cartas Gantt para postular a fondos, que nos permiten organizarnos como equipo y que considero que son útiles como por compartirles estrategias de trabajo que nos han hecho la vida más fácil. Así que bueno. Uy, no. Estoy mal. Un segundo. Bueno, entonces vendríamos a la ejecución más básica, digamos, siempre volviendo a nuestro esquema original, idea, cosmovisión, lenguaje, estética y gramática, ejecución. Este viene a ser ya la ejecución más básica, como la más específica, porque ya estamos hablando de cosas como muy puntuales y muy específicas, pero que también, como nosotros como productores tenemos la responsabilidad legal y financiera de la película, estos elementos, por un lado, son súper importantes a la hora de postular un fondo, pero también como son súper importantes a la hora de ejecutar los proyectos y que si uno deja estas cosas un poco en el aire, puede después tener problemas legales, financieros, etcétera. Entonces sí, son documentos como súper importantes. De nuevo me pasó lo mismo que con la parte financiera, que siento que hay cosas que parecen ser obvias, entonces está difícil como ver exactamente de qué hablar. Entonces voy a hacer un paseo general sobre ciertas cosas y después sí abrimos a preguntas, porque creo que de nuevo es como, es incierto cómo saber qué cosas son obvias, qué cosas no son obvias. Y a veces uno se enfrenta a dudas, ¿no? Cuando uno hace un cronograma, por ejemplo. Bueno, un cronograma, las 3 cosas fundamentales es que debe ser coherente, realista y conectado. Coherente, bueno, hemos visto todo el tiempo, todo tiene que ser coherente y el cronograma de alguna manera es simpático porque el cronograma parece algo tan fácil de llenar y como tan simple, sin embargo, de alguna manera quien llene el cronograma tiene que ser capaz de ver todo el proyecto, porque es ahí donde está la coherencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo planteo que voy a postular Ibermedia, y Ibermedia se postula en abril, y Ibermedia tiene como requisito que yo no puedo postular si es que ya empecé mi rodaje, yo no puedo poner que voy a postular Ibermedia en mi plan financiero y rodar en febrero, porque entonces hay una incoherencia detrás de lo que voy a ejecutar. Mi recomendación ahí es que no hagamos documentos por hacer para el fondo, ni que suene como muy bacán, sino que sea como muy realista. Porque finalmente es ahí y nos hace súper bien cronogramar nuestras películas, porque estamos hablando que uno, cuando uno postula un fondo tiene que proyectarla por lo menos a 2 años, si estamos hablando de pre-rodaje y una entradita a la post. Entonces está bueno ser realistas y proyectarnos de verdad
y no como quedarnos con hacer un cronograma por cumplir. Y cuando me refiero a conectado, me refiero a que hay muchas actividades que dependen la una de la otra, ¿no? Entonces, qué sé yo, cosas muy concretas, casi ridículas, como no puedo hacer prueba de vestuario si no ha cerrado el casting, pero que a veces uno se encuentra con esas incoherencias en los cronogramas, y es porque a veces solamente ponemos X, porque como les decía, parece ser la parte más fácil, y entre, sí es relativamente fácil, vamos a ver ahora un par de cronogramas, es relativamente fácil porque en general los fondos nos dan formatos, ¿no? Entonces uno entra al formato y pone las X y está listo. Sin embargo, a ver, vamos a empezar por desarrollo. Ahí lo ven, ¿verdad? Y en principio yo no tengo mucho que pensar porque todas las actividades que están a la izquierda vienen ya puestas por este X el cronograma que nos da el IPSI, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el ejercicio de decidir, por ejemplo, si es que es un documental, no puede tener guión técnico, como el ejercicio de revisar de las cosas que me pone el IPSI, dónde voy a poner las X, que parece una tontería, es súper relevante. Por ejemplo, el contacto con posibles agentes de ventas. ¿Por qué está en diciembre y en agosto? Porque en diciembre ocurre Ventana Sur y es ahí donde me voy a reunir con los potenciales agentes de ventas de rotacismo. Y después, a finales de julio, en diciembre principios está Ventana Sur y a finales de julio está el BAM. Entonces se pone un poquito corrido justamente porque uno no, el contacto no es la primera llamada, sino como la repetición y en general el segundo contacto uno no lo hace con un agente de ventas en el mercado porque la gente tiene como mucho trabajo, muchas reuniones, te dan 10 minutos a lo mucho, pero sí puedes tener un segundo contacto volviendo del mercado. Entonces, hay una coherencia detrás de aquello que yo voy a poner en mi cronograma y que tiene que estar conectado, y por eso les decía lo de conectado con los hechos de la realidad. Y que esto además va a estar en diálogo con mi estrategia de desarrollo, en el caso de este, o en mi plan de distribución. Entonces, tiene que haber como una coherencia y hay cosas que yo también puedo aumentar. Por ejemplo, la recopilación de materiales propio y exclusivo de rotacismo, que es un docu que trabaja con mucho material de archivo, entonces es necesario. La investigación igual. Después acá, levantamiento de fondos, tengo abril y junio. ¿Por qué? Porque en abril es Cibermedia Desarrollo y en junio es el Bertafant. Esto que yo estoy poniendo aquí, después yo lo tengo que aterrizar en mi documento de ejecución. En el caso de desarrollo, el documento de ejecución tiene que ver con una explicación de qué cosas voy a hacer en el desarrollo. En el caso de producción ya tiene que ver con propuestas de todas las áreas, con contratos, etc. Pero yo no puedo tener porque tendemos como a mirar en menos el cronograma en el sentido de que, ay, pongo las X y ya está. Pero claro, de nuevo, quienes leen las postulaciones a fondos suelen ser productores o cineastas. Y si yo veo que me estás poniendo levantamiento de fondos en febrero y después leo tu documento y dice que vas a postular Ibermedia Alberta Fan, digo, ¿y qué va a postular en febrero? O no tiene idea cuándo son las postulaciones a fondos y por lo tanto no me da confianza para darle el fondo, porque finalmente acuérdense que una de las cosas como más fundamentales detrás de postular a un fondo, aparte de la calidad del proyecto, es que las personas que están detrás del proyecto me den la confianza suficiente para que yo decida darle un presupuesto del Estado a este proyecto y no a otro. Y evidentemente que si es que pones al azar el levantamiento de fondos, yo no voy a confiar en ti. Entonces, cada uno de los elementos que uno va a poner en su cronograma sí tienen que estar totalmente ligados a la realidad. Y yo creo que está bueno hacer este ejercicio como productores de poder visualizar la realidad, de visualizarla honestamente, de hacernos un plan. Y que a mí
en general creo que cuando uno postula un fondo, así no gane, el fondo te acelera, como que te obliga a terminar tu postulación, como a darle un poco más de forma a los proyectos. De alguna manera, el mes de postulación a fondos es un subidón de los proyectos, aunque uno no gane. Y bueno, habrá gente que tiene mucho ritmo y que todas las semanas avanza y llega al fondo impecable. No es mucho mi caso. Tratamos de tener ritmo, pero cuando uno llega al fondo te aprieta y los proyectos maduran por ese apretón. Entonces está bueno que los materiales que generemos sean materiales realistas y no materiales solo para el fondo para que suene chévere. Porque además no hay nada más confiable que la realidad, ¿no? Como si yo hago un cronograma que suena súper bacán, pero no lo puedo sostener porque no está de verdad pensado en la realidad. Como nos dijeron alguna vez unos evaluadores, nos decían lo bueno de su proyecto es que no apunta ni en distribución, ni en estrategias, ni en nada, no está apuntando a lo más grande por sonar chévere, sino que hay una coherencia detrás del mundo del proyecto y hacia dónde van. Que era lo que les decía en distribución, ¿no? Como decir, no, yo voy a estrenar en Berlín, Cannes, Sundance, y uno dice, pero si Berlín y Cannes son incompatibles entre sí, Sundance por fecha no te da, como hay un tema ahí de que la realidad es mucho más valiosa, porque los proyectos estamos acostumbrados a que las cosas en papel aguanten, y las cosas tienen que aguantar en la vida real, porque estamos haciendo películas, y los cronogramas tienen que aguantar en la vida real. Y que además, no sé, para mí es súper agradable cuando he ganado un fondo, abrir mi cronograma y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya hice el ejercicio de pensar, entonces me enfrento a qué tengo que hacer. Y no me lo tengo que volver a preguntar, porque ya he escrito un texto sobre lo que quiero hacer, ya he hecho un cronograma paso a paso sobre lo que quiero hacer, entonces no me olvido. Pero si bien parece obvio y tal vez hasta majadero, pasa mucho que los cronogramas no siempre son tan coherentes con la realidad. Por eso les he puesto eso de realista, coherente y conectado, porque que las actividades no se divorcien, ¿no? Y eso pasa mucho más con los cronogramas de producción. Les voy a mostrar ahora. Como yo les decía, yo les recomiendo, es como súper amigable para un lector tener siempre una portada. En general es importante pensar que hay seres humanos del otro lado leyendo los proyectos. Entonces, mientras yo más fácil le haga la lectura, de alguna manera es como una narrativa, ¿no? Todo finalmente es una narrativa. Si es que la película se enreda mucho y se pierde, llega un mundo en que se desconecta de la película. Pasa lo mismo con las postulaciones, con todos los materiales que uno entrega, si la narrativa de los materiales que uno entrega es muy complicada, uno se desconecta. Mientras más fácil le haga la vida al lector, mejor. Y no al revés, no es como, bueno, tendrá que entender. No va a entender, tal vez no va a entender. Y si no entiende, Salvatore se ríe porque sabe que finalmente entender que el lector tiene la sartén por el mango. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacerle el camino más fácil, no más difícil. No le voy a poner piedras al lector, porque el lector no va a querer leer nomás. Entonces, aquí pueden ver lo mismo, ¿no? Como el tema de la coherencia. O sea, que haya una relación. Eso es todo. Como que exista un orden y no solamente poner las X donde vayan, sino que haya una relación real y que eso, por ejemplo, en el caso de Cuentero, el rodaje es en diciembre. ¿Por qué? Porque ocurren fiestas y las fiestas no se recrean, se graban en una lógica más documental. Entonces, si yo hubiera puesto esto porque las X me daban en otro lugar en febrero, hay un problema porque el cronograma no se condice con toda la estrategia estética de la película. Es un tema netamente así como, vamos a hacer una intervención media documental, pero vas a grabar en enero, ya no entendí nada, ¿qué pasó con tu estrategia? Y esto además se condice con los contratos, donde tiene que estar estipulado las fechas de rodaje, por ejemplo, ¿no? Entonces de alguna manera, el cronograma es el que hila todo. En el cronograma yo voy a poner en crucecitas, en blanco y negro, todo lo que he pensado del proyecto. Críptico, dice. Totalmente, sí. Evitar la escritura críptica.
Pero sí, en general, yo hago con el cronograma eso, hilo. Entonces está el presupuesto por acá, los contratos por acá, la estrategia de financiamiento por acá, el guión por acá, las propuestas por acá. El cronograma va a hilar todo eso en fechas concretas y reales, que además están en diálogo con el mundo real. Porque de nuevo, quien va a leer mi cronograma es una persona que hace cine y que sabe que Cannes no es en septiembre, que sabe que los mercados, y si dentro de mi estrategia estoy planteando cómo encontrar un agente de ventas en tal mercado, o eso, voy a poner que voy a buscar un agente de ventas en Cannes, por ejemplo, entonces le pongo mayo, ¿no es cierto? Y yo me voy a preguntar, ¿y por qué en Cannes? ¿Y por qué no en Ventana Sur? ¿Por qué gastas plata de tu película en cosas innecesarias? ¿O por qué le haces gastar al Estado plata? Etcétera. Como todo, y de alguna manera, por eso les digo, siendo una hoja tan chiquita, de hecho nosotros en la incubadora nos fuimos dando cuenta, porque era como, ya les vamos a las cartas GAN, nos tendemos a dividir los trabajos, y por lo general la persona que hacía los cronogramas no necesariamente, por ejemplo, leía el texto de desarrollo. Entonces estábamos disociados, porque el cronograma no estaba en coherencia con el texto que yo estaba escribiendo. Entonces, sí es no, como que no darle al cronograma, como ningunear al cronograma o creer que es una tarea muy sencilla de poner X en fechas. Para hacer un cronograma hay que investigar el mercado y hay que entender las fechas del mercado. Que habrán muchas que uno las tiene en la cabeza, ¿no? Como yo sé que si voy a postular Alberta Fan, sé en qué fecha es y lo tengo. Ibermedia he postulado por 10 años, ya tengo súper claras sus fechas, pero también tengo que saber si no cambiaron. Como uno tiene que estar, y por eso producir es tan pesado, porque uno tiene que estar todo el tiempo al día de lo que está pasando, ¿no? Me imagino que todos siguen latamcinema.com y si no, es un must de la producción urgente, justamente para estar al día de todo lo que está pasando, ¿no? Y porque además Latam Cinema tiene muy buenas entrevistas de cómo están produciendo en otros países, de fondos que están apareciendo, de cosas que sí a uno le alimentan y uno entonces tiene una visión cada vez más amplia de la industria y por lo tanto puede hacer propuestas más interesantes. De igual manera, aprovechar los mercados en línea, porque ahí uno entiende muchas cosas. Yo siento que uno pasa la mitad de su tiempo, más ahora que es en línea, antes como que irse es súper desgastante, pero el BAM, por ejemplo, es en junio. El BAM está haciendo en línea, cuesta $30, bueno, eso vamos a ver en la última sesión, pero el BAM tiene una cantidad de talleres, charlas, que a uno le dan un panorama de dónde está parada la cosa hoy día, que está buenísimo porque nos permite tener un panorama más claro. Y esa claridad del panorama se va, casi absurdamente parecería, pero se va a ver evidenciado también en el cronograma. Entonces no son piezas independientes del cronograma, hila todo. Y claro que hacer el cronograma implica poder tener la visión global del proyecto, porque estoy aterrizando así, absolutamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Está clarísimo? Bueno, sí, el cronograma es como claro, ¿no? Es como obvio. Pero me parecía importante revisarlo igual. Entonces, les voy a mostrar las cartas Gantt de la incubadora. Por compartirles metodologías que a nosotros nos han dado muy buen resultado. Bueno, aquí pueden ver, la carta Gantt suma a las fechas. Bueno, no es una carta Gantt exactamente porque no tiene fechas. La única que hacemos con fechas es la de Ibermedia, porque de alguna manera ahí sí lo que ocurre en un momento está ligado a otro momento, es como una cadena insufrible de cosas. Por eso es que he decidido dejar una sesión solo para Ibermedia, porque sí es lejos del fondo más enredado y no necesariamente por un tema
artístico, porque artísticamente todos te piden lo mismo, sino por un tema, bueno, Ibermedia sí, creo que es el único espacio que te pide tratamiento y guión, que es rarísimo, pero sobre todo porque como son coproducciones y como depende de institutos de otros países y hay documentos que van y vienen, todo eso es un enredo. Sí es importante y ahí sí uno tiene que armar un flujo de trabajo como mucho más específico porque si A no está listo, B no se puede hacer y después C y etc. Y ahí uno no puede pegarse a apretones, ¿no? Hay que empezar a armar la postulación con mucha anticipación. Pero bueno, este de aquí es, por ejemplo, este de aquí es del de producción que está abierto ahora del IPSI. ¿Qué solemos hacer nosotros? Bueno, siempre ponemos, es como, la idea es que el equipo de trabajo tenga a la mano todo de la forma más fácil. Como ustedes bien saben, una de las cosas con las que más lidiamos los productores es el tiempo, ¿no? Nunca tenemos tiempo para nada y es desesperante. Entonces, mientras más a la mano, mientras más ordenado está todo, es mucho más fácil manejar el tiempo. Porque si cada vez yo tengo una duda con las bases, entonces tengo que volver y dónde estaban las bases. Entonces, lo que tratamos de hacer es generar como un sistema que nos dé todo a la mano, que todo el equipo tenga acceso y que todo sea mucho más manejable. Entonces, por eso ponemos las bases de acá, el límite de la fecha de postulación, la hora, que es súper importante porque a los fondos, no sé si han dado cuenta, pero les encanta cambiar las fechas. Ya, eso lo hacen porque de esa manera reducen los postulantes. Es una locura. Entonces uno se acostumbra a que el IPSI cierra a las 5, bueno, ahora cierra a la 1. Entonces uno llega a las 4 de la tarde a mandar su postulación y resulta que ya cerró. Ibermedia históricamente ha cerrado a las 11:59 de cada país y esta convocatoria cerró a las 12. O sea, al mediodía. Ya, eso están haciendo y como recomendación, siempre atentos porque eso están haciendo los fondos mucho. Y en verdad es que hay tanta postulación que siempre están buscando formas de afectarnos. A ver, quiero ver si es que, por ejemplo, ya, esta aquí es de nuevos medios, si no estoy mal, sí, de nuevos medios. Entonces, aquí hay detalles que son importantes de las bases. Entonces, lo que hacemos es, tenemos las bases acá y acá como que hacemos el ejercicio de desglosar las bases para que sea mucho más fácil postular y no tener que volver a leer, porque si han visto son 25 páginas y si uno tiene una duda, volver a las 25 páginas es un dolor de cabeza. Entonces, hay alguien que además tiene una responsabilidad muy, muy grande, porque lo que no puso aquí no está. Obviamente que sabemos que quien lo hace con responsabilidad. Entonces, no volvemos a las bases para no perder tiempo. Y entonces aquí están los detalles importantes, las notas importantes detrás de las postulaciones. Y después entonces, desglosadas las bases, paso a paso, las cosas que están tachadas porque no las necesitamos, paso a paso, las que están en negros porque no aplican, etcétera. Y después entonces, con color, el responsable de cada actividad. Esto nos permite que uno sepa qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, también que la persona que cabalga el fondo le escriba al encargado de EPA, esto no está y ya como que nos permite trabajar en un equipo grande, porque en general en las postulaciones estamos involucrados varias personas, nos permite que el equipo grande avance sin que uno tenga que estar atrás, o sin que de repente pasa, ¿no? Pero yo no tenía que hacer el presupuesto, no, si eras tú, no, era tal, y empieza, ¿no? Y perdemos tiempo. El gran problema de los productores es que no tenemos tiempo. Y es terrible, porque en verdad no tenemos tiempo. En verdad que es el tiempo, es el dinero. Bueno, como en Latinoamérica no hay dinero, entonces lo que nos queda es tiempo. ¿Sí? Si tuviéramos mucho dinero, entonces no necesitaríamos tiempo porque podríamos contratar un montón de personas, pero no es el caso. Entonces, tenemos que buscarnos la vida con el tiempo. Y para eso hay que generar sistemas lo más ordenados posibles para gestionar el tiempo. Yo sé que parece obvio, pero en mi experiencia, el trabajar así nos ha permitido ser mucho más eficientes, estar mucho más organizados, eliminar
conflictos porque cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y no es que otro lo tenga que hacer. Y por otro lado, tenemos aquí todas las cosas a las que vamos a postular y vamos todo el tiempo aumentando. Entonces está como actualizada la carta Gantt, entonces de alguna manera uno se sienta a trabajar, abre esta Gantt y sabe todo lo que tiene que hacer y no empezar a que nomás tenía, como que hay un tema, es tanta la información, tanta la información que hay detrás del cine. Bueno, aquí vamos a darle como una pasadita. Entonces, y por ejemplo esto, entonces aquí ponemos que vamos a incluir, como esto nos permite tener una reunión como equipo de producción, distribuirnos las cosas, ver quién se encarga de qué contratos vamos a incluir, quién es el equipo, etcétera. Y teniendo esto claro, cada uno se pone a trabajar por su cuenta y no nos estamos reuniendo todas las semanas. Porque es una pérdida de tiempo. Porque tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ¿Sí? Y hay tanta información repartida y uno todas las semanas llega el boletín de la TAM Cinema y se abren 4 convocatorias por semana y uno dice, ¿cómo manejo esto? ¿No? Si nos organizamos es mucho más fácil. Yo siento que perdemos mucho tiempo como productores en orden, no encuentro el documento, no encuentro las bases, en dónde era que estaba, de dónde era, como todo ese caos que lo tenemos, ¿no? Y porque es mucha información y son muchos fondos y son muchas cosas. O sea, un proyecto sí uno lo postula con estrategia y todo, ¿no? No es que uno postula todo lo que venga, pero uno sí postula un proyecto a varios espacios y también es lógico que uno postula varios espacios y no queden todos. Entonces, todo ese ejercicio nos desgasta y si no tenemos orden, eso se caotiza el doble. Entonces, en ese sentido, yo quería compartirles esto porque me parece que les puede ayudar a aliviar la carga y porque además el trabajo del cine es colectivo y también perdemos mucho tiempo en quién tenía que hacer qué, eras tú, no, no, no. Si es que esto está aterrizado en un drive, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y no nos complicamos más. Y de alguna manera, porque también cuando uno se reúne, conversa y pierde el tiempo, ¿no? Bueno, comparte, está bien, no somos robots, pero está bueno también poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer sin necesariamente tener que reunirnos y más ahora que estamos teletrabajando. Entonces y podemos tener coproductores de 5 países y está súper clara la repartición y podemos ir cabalgando juntos sin tener que estar reuniéndonos a cada rato. Porque las reuniones nos desgastan, ¿no? Son horas. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Ok, aburridísimo esto. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, se me fue el Zoom. Un segundo que desapareció el Zoom. Ya, perdón. Entonces, coherente, realista y conectado. Eso es lo importante. Mientras más apegado a la realidad, mejor va a ser mi cronograma, más fácil va a ser la lectura, pero eso, no darle, no mirar en menos el cronograma porque hila todo. Bueno, ahora los contratos. No sé si está la persona que en la primera sesión dijo, yo quiero aprender a hacer contratos. Bueno, ojalá que esté aquí. Porque, qué tedio. Bueno, hay varios contratos, ¿no? Detrás por eso es que en los majors de las grandes productoras de Estados Unidos dicen que para que una empresa sea sólida, tiene que tener, o sea, dentro de su esquema tiene que tener 2 cosas, un equipo de producción y un equipo de abogados. Porque también ahí perdemos tiempo y sobre todo, como somos responsables financiera y legalmente, si es que no están bien aterrizados nuestros contratos, si es que no hemos previsto realmente, porque yo me acuerdo en una película que yo trabajé en Chile, coproduje, era una coproducción entre 2 chilenos,
A mí me contrataron porque mis modelos de producción yo tengo un modelo de producción que permite hacer películas con menos presupuesto sin que eso afecte a la pantalla. Un poco en eso me he especializado yo como productora. Y este señor era todo lo contrario, tenía socios en Estados Unidos y nos asociamos para hacer una película de un joven director promesa, pero que tenía que ser hecha con un modelo de producción bajo el modelo que yo venía trabajando y él no sabía cómo. Bueno, nos reunimos y quedamos de ser coproductores y yo le doy la mano y le digo, estamos súper contra el tiempo, me imagino que estamos entre gente de palabra, así que creo que darnos la mano es suficiente. Bueno, nos fuimos, rodamos la película sin contrato, volvimos de rodar y me llaman por teléfono y me dicen, hemos decidido que ya no queremos tener relación laboral contigo. ¿Y yo qué podía hacer si no tenía un contrato? Y todos los actores, porque eran como 6 actores y trabajamos con actores como medios importantes, todos los actores insistieron en, de alguna manera, el modelo que yo planteaba tenía que ver también con una cierta militancia en la necesidad de hacer cine y de darle voz a los que no tienen voz y por lo tanto no ser tan complacientes con las expectativas de los fondos, etc. Entonces los actores me decían, creemos en una mirada que tiene que ver más con una mirada del mundo, más que solo hacer películas por hacer películas. Y claro, esos actores, si hubieran trabajado con este otro productor, le hubieran cobrado lo que era, pero estábamos todos creyendo en un director porque queríamos levantar a un director al cual le creíamos mucho porque había hecho una serie antes increíble. Todo eso se rompió porque yo no me preocupé de firmar un contrato antes de rodar la película. Ingenuamente también, la película se demoró 4 años en terminarse por lo mismo, porque se cree que basta con rodar y hay que seguir cabalgando la película y evidentemente no había quien la cabalgue. Pero un poco ahí yo entendí que sí, puede ser que uno trabaje con personas cuya palabra tenga valor, pero no, eso no necesariamente es así. Y por otro lado, hay muchos malos entendidos sobre la mesa. Pero es que yo entendí que cuando tú me decías que yo iba a tener un porcentaje de la película era... Entonces, esto de alguna manera, los contratos nos obligan a aterrizar en cosas concretas las películas, porque estamos hablando de nuevo que son matrimonios de años. Entonces, si yo no tengo claridad bueno, varias cosas, vamos a ver contrato por contrato, pero si yo no tengo claridad de cómo es la relación, entonces después tenemos muchos malos entendidos que nos pueden quitar mucho tiempo, nos pueden romper amistades, pueden romper películas, etc. Bueno, el primer contrato y el más importante, y es el paso número 1 para que uno como productor se meta a producir una película, ¿no? Es la cesión de derechos. Para eso, la película, o sea, el guión, tiene que estar inscrito en la institución de propiedad intelectual del país de residencia del autor. Como bien saben, se ceden derechos los derechos intelectuales no se pueden ceder. Los derechos que se ceden son los derechos para producir la película. Pero esos derechos se ceden en la medida de que la película esté inscrita, en el caso de Ecuador, en el SENADI. Es indivisible. Yo no puedo firmar un contrato de cesión de derechos sin tener el documento de la inscripción del SENADI, porque entonces es un contrato inválido, ¿no? En general se recomienda que la cesión de derechos sea por 2 años. ¿Por qué? Para proteger a ambas partes. Pero uno como productor no puede meterse a producir una película si no tiene los derechos en su poder. Porque, como les decía, los productores somos los responsables legales y financieros. Entonces, si yo no tengo la película en mis manos, yo no puedo tomar decisiones. El día de mañana el autor se le canta que ya no quiere hacer la película, ya me deja fregada con un fondo ganado, con inversionistas, con un equipo, etc. Entonces, yo tengo que poseer los derechos de la película. Sí, exactamente. En el caso de un documental se inscribe un tratamiento y la verdad es que en el caso de la ficción también,
Porque el guión cambia todo el tiempo y mientras antes uno inscriba el proyecto mejor, porque uno puede empezar a echarlo a andar. Y en general en los laboratorios te van a exigir el contrato de cesión de derechos. Entonces, y que eso es extraño. No es extraño. A ver, por ejemplo, en el Ecuador, yo inscribo mi tratamiento, ¿no? Es un proceso meramente burocrático. No es que alguien va a leer mi tratamiento, no. Es check, 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 cumple con los requisitos, está dentro, tienes tu número. ¿Para qué nos sirve eso? Para que si el día de mañana alguien sale con una película igual a la mía, yo lo pueda demandar y demostrar que los derechos me pertenecían. Para eso sirve la inscripción. No es que ya el ente regulador va a revisar y te va a decir, ojo, que tú estás inscribiendo algo que ya se inscribió antes, no. De hecho, no te van a revisar el contenido. Tú puedes poner una hoja con puras X y igual te lo van a registrar, solo que después no te va a servir de nada, ¿no? Porque cuando vayas a juicio, si es que fuera el caso, que ojalá nunca pase, no tienes cómo demostrar que tú habías inscrito tu idea. Pero un poco tiene que ver con eso, en realidad. Entonces, el documento del SENADI solamente nos sirve para que en caso de que tengamos que ir a juicio, podamos demostrar que yo tengo. Les voy a poner otro ejemplo, un documental que yo no fui productora, solamente postulé al fondo, como que los quería ayudar a levantar un fondo, y postulamos yo como persona natural, fondo de postproducción, y lo ganamos. Era un documental sobre un personaje, un intelectual relevante en el Ecuador. Él ya había muerto, pero afortunadamente, y en el documental es aún más delicado, bueno, no en ambos casos, sesión de imagen de todas las personas que aparecen en la película o en el caso documental personajes. Las hijas vieron que nos habíamos ganado el fondo y me demandaron a mí, demandaron al Estado. ¿Por qué? Porque querían la plata para ellas. Y nos demandaron diciendo que su padre estaba en estado senil, que no tenía por qué firmar, etc. Afortunadamente nosotros teníamos todos los papeles en regla. Fue ir a un juzgado, como participar del juicio, hacer lo que uno tiene que hacer, digamos, pero sabiendo con la tranquilidad de que tengo todo en regla. Entonces los contratos, que son un tedio, son súper importantes porque uno no sabe con qué cosas se va a encontrar. No, pero si a mí él me dijo, ya, pero que él te diga no sirve de nada. Porque además es eso, cuando hacemos películas, qué sé yo, el fondo de producción de Ecuador son $120,000. La gente escucha $120,000 y dice, eres millonario. Pero es un fondo para hacer una película, no es plata que uno se lleva para la casa. Pero la gente asume que es millonario, entonces todo el mundo te quiere demandar por algo, porque tienes plata. Y bueno, y además estás, y por otro lado, entonces yo estaba a las hijas demandándome aquí, al Estado mandándome a las pailas porque les estoy haciendo, porque por mi culpa están siendo demandados. La directora del instituto en ese minuto dio la orden de que a mí no me reciban por nada. O sea, fue, si yo no hubiera tenido un contrato, yo hoy día no puedo volver a postular un fondo. Entonces, y uno no se va a imaginar que las hijas del señor de la película, uno no se va a imaginar esas cosas. Entonces hay que tener todo en regla, muy ordenado. Y lo mismo con el contrato de cesión de derechos. Porque de nuevo, uno postula, desde que uno empieza a postular a fondos de desarrollo, uno está poniendo su empresa en compromiso. Y en ese minuto, si yo no tengo el contrato de cesión de derechos, yo no tengo cómo sostener. Igual pasa que a veces yo tuve otro problema con otra película. Un poco les cuento esto, no para que se desanimen de hacer cine, porque así como he tenido problemas, he tenido cosas muy maravillosas, pero uno no está exento de problemas. Nosotros nos ganamos del Fondo de Desarrollo Ibermedia con un proyecto, hicimos el teaser, el resultado no fue muy bueno, y un poco nos dimos cuenta que la alianza no estaba funcionando. Y había que, a Ibermedia, cuando uno declara desierto el proyecto, hay que devolverle un porcentaje del dinero. Entonces, la idea era devolverlo, pero el director no quería y entramos en una pugna, y es una pugna que demoró el tiempo suficiente para que el contrato de cesión de derechos venza y yo ya no tenga la película en mi poder para poder negociar con el director y tuve que yo devolver, sin tener la película en mi poder, tuve que yo devolver la plata a Ibermedia.
Entonces, un poco esto es no para que se desanimen, sino para que tengan claridad de que si yo no tengo las cosas en regla, pueden pasar muchas cosas muy terribles. Y estamos hablando de que igual movemos plata importante. Entonces, no es que, bueno, es una deuda chiquita, como todos los fondos son grandes, como en el cine todo es como gigante, ¿no? Entonces, una falla legal puede significar un problema como muy serio. Está bueno, sí, tener un abogado está muy bueno. Yo creo que es la posibilidad de que una empresa crezca, porque estás protegido, estás en calma, no puede producir todo el tiempo preocupado de qué puede pasar, ¿no? Entonces, para el contrato de derecho tiene que estar inscrito en el SENADI. Yo recomiendo 2 años, que es, como les decía, es el tiempo mínimo para que uno alcance a desarrollar un proyecto. Pero también entiendo que para el autor, si en 2 años no pasa nada, seguir atado a un producto, porque también hay casos de productores que tienen los derechos de las películas, no hacen nada y después te quieren cobrar por devolverte los derechos. Entonces, 2 años es un tiempo razonable por lado y lado, porque uno también necesita un tiempo razonable para poder desarrollar una película, ¿no? Si no, como que no tiene mucho sentido. O sea, en 1 año no hacemos nada. Este contrato, sobre todas las cosas, más allá de que lo exijan o no en las postulaciones de los fondos, Ibermedia, por ejemplo, sí lo exige, yo les recomiendo notarizarlo, si son productores. Porque un contrato simple no tiene validez legal. Y eso es algo, o sea, uno puede irse a un juicio, pero es muy largo porque no tiene validez legal como tal. Un contrato notarizado sí. Entonces ahí sí ya hay otras penas, es mucho más serio cuando un contrato está notarizado. Para mí los contratos de trabajo con el equipo, como todo eso, sé que no tienen validez legal, pero me parece que son muy útiles para poner en blanco y negro acuerdos a los cuales estamos llegando verbalmente. Pero el contrato de cesión de derechos juega un rol muy importante porque es lo único que nos va a proteger. O sea, si el día de mañana le demandan al autor por plagio, el contrato de cesión de derechos me protege porque en el contrato de cesión de derechos el autor está diciendo que es obra original suya. Entonces el contrato sí es la herramienta más delicada que tenemos. Y por lo tanto es fundamental que esté notarizado. Y bueno, información relevante detrás del contrato de cesión de derechos, cuánto se le paga al autor por su cesión y cómo va a ser la explotación de la película y cuáles son los derechos. Yo les voy a compartir un segundito. Ibermedia tiene un muy buen contrato de cesión de derechos. Ahora, no lo tiene subido a la plataforma, uno les tiene que escribir y pedírselos y tal. Entonces, para evitarles la lata, se los voy a compartir. Pero me pareció bastante bueno porque como que cumple con todo lo que cualquier institución nos pide. ¿Ahí les llegó? Ya, perfecto. Sí, este yo creo, y que, no sé, en mi experiencia es como de los contratos así, que tienen que estar muy bien redactados, que tienen que ser muy claros, como que tienen que cumplir con todos los requisitos para que uno no esté en riesgo finalmente, ¿no? Y eso sí es necesario como tenerlo muy presente. Revisen el formato, si tienen alguna duda, para la siguiente sesión lo podemos conversar. Pero creo que más que entrar a ver el contrato uno por uno, está bueno que lo vean, ¿no? Ricardo. Sole, ¿cómo estás? Pregunta con lo del contrato, en eso de los derechos de autor. Tengo una pregunta, si es que como productor o director quiere tomarse ciertas libertades en contar, o sea, suele pasar que se quieren contar de una manera o obviar algo, aumentar personajes para que tenga continuidad. ¿Eso con quién se ve? O sea, eso también está en contrato, se le dice que
voy a hacer esto, tal personaje, o se le explica cómo funciona, no sé si has tenido alguna experiencia en eso. En general, en el contrato lo que se estipula es que el corte final lo cierran los productores y el director. Y que yo creo que es importante, como que cuando uno decide embarcarse en una película, es como que confiamos en la otra persona, ¿no? Y no solamente confiamos artísticamente, también como ser humano, pero ambas, o sea, hay una confianza mutua. Entonces, hay una conversación en la cual si alguien te dice, ¿sabías qué? Me di cuenta que en realidad la película no debería ser el protagonista él, sino ella, uno escucha, conversa y, y decidimos juntos, porque estamos haciendo la película en conjunto. No sé si a eso iba tu pregunta. O sea, por parte, sí, o sea, obvio, porque a lo que comienzas a producir y rodar y todo eso, entonces puede que existan esos problemas. Pero también me refería como en lo que, la experiencia que tuviste de que les quisieron demandar y suponte, yo quiero hacer el documental de cierta persona, pero por mi comodidad o comodidad de la historia, quiero aumentar a una persona o cambiar nombres, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo manejas? ¿Eso es en contrato? ¿O hacia quién van los contratos? ¿Hacia la persona, hacia el autor, hacia la persona de la que se va a Ya, hablar? ya entiendo tu pregunta. Todo, por eso es que el esquema es el siguiente. Hay un autor que él es el dueño de los derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Esta persona le cede los derechos para hacer la película a la empresa. A partir de ahí, la empresa es la única como en condición legal para hacer cosas con la película. Entonces, todas las sesiones de derechos se hacen a la empresa, porque el autor ya le ha cedido a la empresa. Ahora, no le cede los derechos intelectuales. Por supuesto, los derechos intelectuales no se pueden ceder, pero le cede los derechos para hacer la película. Entonces, no es que el autor busca a otro personaje y este le cede al autor, porque, sino que todo está centralizado en la empresa. A partir de ahí. Y en el minuto en que el autor cede sus derechos, no puede hacer uso de esa autoría para otras cosas. O sea, un autor no puede tener dos casas productoras por separado, ¿no? Como le cedo los derechos a dos empresas, digamos, la que funciona, eso es ilegal. Porque yo sí estoy cediendo los derechos de producción de la película. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el centro está en la empresa. Y todo se va centralizando ahí. Y por eso es que, bueno, en el caso de esta película, a mí me demandan a mí porque yo postulé como persona natural. Y que por eso es complicado postular como persona natural, porque si es que yo hubiera perdido el juicio, yo me empresa, no mi empresa no se, bueno, yo no tenía empresa en ese momento, pero no es, soy yo. Por eso es que las compañías limitadas se llaman compañías limitadas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está limitada por la compañía. ¿Qué significa eso? Que no es que, qué sé yo, la película quiebra y hay todo un rollo, no es que me van a venir a mi casa a quitarme mi compu. El límite es la empresa. Y eso nos protege un montón. Yo tuve una empresa un tiempo que era una sociedad de hecho y que es terrible porque no hay límite. Entonces, lo que le afecta a la empresa te afecta a ti. En cambio, la compañía limitada, la sociedad anónima, ahí limita. Y la demanda no me hubiera caído a mí, le hubiera caído a la empresa y lo manejas de otra manera, estás mucho más ajeno. Por eso es que sí es útil, yo sé que es un problema, es súper pesado el manejo de una empresa por contabilidad y tal, pero te protege un montón y cuando hablamos de cine estamos hablando de que estamos metiéndonos con cosas grandes. Entonces, y por eso es que el productor tiene toda la responsabilidad legal y financiera de la película y a partir de ahí,
Si una persona se accidenta, si una persona, el autor no era dueño de los derechos, si la música, etcétera, todo cae sobre la casa productora. Por eso es que los productores firmamos contratos. Bueno, ya vamos a ir para allá, no me voy a adelantar. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, aquí hay varias preguntas. Yo creo que es fundamental una óptica diferente a la del director. Por supuesto. Eso es tan sano para la persona que dirige además, como porque es horrible verse el ombligo, uno necesita gente que le dé una perspectiva. Porque si no, ¿cómo yo sé que estoy metiendo la pata? Y ni hablar en términos más estéticos, ¿no? Como también uno pierde la perspectiva. Quiero ver lo que mandó el Suelen o Lucas. ¿Por qué un documental como este tiene tantos productores? A ver, es que aquí hay de todo. Ah, no, son todos. Porque es un documental grande. A ver, en general, ¿por qué uno busca tener más productores? Hay dos cosas. Una, porque uno busca ampliar los territorios. Por ejemplo, la gente topo, si no estoy mal, no me acuerdo si son 5 o 6 productores, y eso te permite ampliar los territorios de distribución. De la gente topo no hubiera llegado al Oscar si no tenía esa cantidad de productores, porque todos hicieron fuerza para poder hacer la campaña de marketing de la película. Y no solamente económica, sino por contactos y tal. Entonces, por un lado, uno se abre a muchos productores por eso, pero si tú te fijas, está, bueno, la cabeza de producción, que es como el amo y señor. Después está el productor con su productor ejecutivo, que viene a ser, en Latinoamérica en general no tenemos eso, porque nuestras películas son más chiquitas, pero el productor ejecutivo viene a ejecutar, qué sé yo, arma los formularios, como que hace toda la parte de ejecución, lo que estamos viendo ahora, esta división de los 3 circulitos. El productor ejecutivo hace el tercero, mientras que el productor está haciendo el primero y el segundo. Entonces tienes de esta persona y eso les permite en estas industrias grandes poder tener muchos proyectos al mismo tiempo. Porque no estás preocupado del contrato de cesión de derechos que hay que ir a notarizar, sino que estás preocupado de la visión y de ayudar al director a encontrar la visión. Entonces, un poco todos los ejecutivos tienen que ver con eso, y yo me imagino que aquí deben haber como unos 6 países más o menos. Pero es eso, es como el productor, si pudiéramos ver los países, muy posiblemente por bloque tenemos este equipo de Alemania, este equipo de Estados Unidos y así, porque claro, las empresas más grandes no producen solas. Y en general eso es y en nuestra experiencia con Incubadora, que es la primera vez, como les decía, es mi tercera empresa, y es la primera vez que yo tengo un equipo de producción y que no soy yo sola contra el mundo. Y que eso justamente nos ha permitido poder hoy día manejar 6 proyectos en paralelo. Porque o si no, es imposible. Yo les recomiendo mucho probar ese ejercicio de tener un equipo de productores, que es como funcionan las empresas más grandes. Yo sé que el tamaño de nuestra industria no nos da para tener, pero cuando uno tiene un equipo puede ampliarse mucho más y hay muchas más posibilidades de alcanzar y de sostener la empresa también que estar uno solo contra el mundo. Porque además uno pierde la perspectiva cuando tienes un equipo. Lo mismo que decía Santiago de que es necesaria una óptica diferente a la del director, también es necesario que un productor no esté tan solo. Porque uno tiene sobre uno la responsabilidad legal, financiera y artística de la película. Solo es demasiado. Si tienes un equipo, podemos conversar, podemos resolver, como la forma es mucho más armónica. Como recomendación, yo después de mis 2 experiencias que uno como que rebota y le odias a la producción, entiendes que le odias porque en solitario es muy difícil. Pero cuando es en compañía es maravilloso. De una forma muy distinta de producir. En música, algo así como los Beatles y su distribuidora Michael Jackson. ¿A qué se refiere tu comentario, Salvatore? ¿Y me escuchan? Sí.
Buenas tardes a todos. Va en el sentido de que llegó, Paul McCartney cuenta la anécdota de que hubo un punto en que ellos no tenían royalties por un montón de asuntos que se les escapó de las manos y había que desvincular bien la cosa intelectual. Cuando usted decía aquello de la cosa intelectual no se está cediendo, sino la producción, todo el ejercicio productivo que involucra las royalties. Y lo decía McCartney. De otra parte, fue chistoso ver en cierto episodio lejano de Los Simpsons donde Michael Jackson no podía utilizar él mismo su voz, porque le pertenecía el proceso de producción a con quien él firmó. Espero no estarme desvinculando mucho del tema, pero era muy gracioso que él hizo parte del episodio, él puso el avatar, qué sé yo, que le dibujaron, pero cuando se trataba de cantar algo con su voz no lo podía hacer y alguien lo doblaba. Por ahí va el asunto para ilustrar. Sí, es un muy buen ejemplo, de hecho, porque claro, ¿y qué pasa cuando uno dice, bueno, quieres que te produzca la peli? Perfecto, vamos a ceder los derechos. Y es como, ¿qué? Te vas a quedar con mi película. Y es como, y que está buenísimo tenerlo claro, como si no hay eso, uno lo puede producir nomás. Pero tal cual, la diferenciación, pero tú no me estás cediendo tu autoría, o sea, tú no dejas de ser el autor de la película. Eso aunque tú quieras, no lo puedes ceder. Eso legalmente no es posible. Lo que cede es otra cosa. David Jesús, si el guión va cambiando, sí, si el guión va cambiando, el tema es que lo que no debería cambiar es como de nuevo el centro del proyecto, ¿no? Entonces, si el guión cambia, porque pensemos que esto de aquí es para protegernos en caso de un potencial plagio, que no son muchos los casos, pero hay que protegerse. Entonces, si es que yo me voy a juicio y yo inscribí una idea, lo que yo estoy inscribiendo no es que la escena número 4 pasa tal cosa y nos vamos a poner a discutir sobre que tu escena es distinta a la mía. Lo que estamos discutiendo es el centro de la idea del proyecto. ¿Sí? Bueno, seguimos con nuestros contratos. Entonces, con la acción de derecho estamos claros. Sí, ya les compartí el modelo y creo que está bueno que lo revisen y les va a permitir como entender por dónde va y si es que tienen dudas, yo me imagino que habrán visto ciertos contratos. Bueno, en el caso de los contratos de coproducción, que son súper importantes porque de alguna manera empezamos a repartir la torta, ¿no? O sea, tenemos una torta del 100% y empezamos a dividir las utilidades de la película. Y que de nuevo, hay una cierta informalidad detrás de nuestro sector, digamos, como un empresario lo entiende perfectamente, como cada uno tiene un porcentaje de utilidades y punto, es súper claro. A nosotros nos cuesta porque hay emociones y pucha, pero mi película, y además que nos cuesta imaginar que eventualmente la película va a tener utilidades porque es a futuro. Entonces, no importa, ahí vemos, como no, de repente te sale una venta Netflix de $400,000 y el ahí vemos termina en un conflicto serio. Bueno, en el contrato de coproducción es importante determinar el porcentaje de propiedad y el porcentaje de explotación. ¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje de propiedad y el porcentaje de explotación? El porcentaje de propiedad tiene que ver con cuánto, y esto es por países o por empresas, qué porcentaje tiene cada película. Y eso está correlacionado con el porcentaje de aporte que yo le tengo que hacer a la película. Entonces, si yo soy dueña del 20% de la película y la película cuesta $500,000, yo tengo que aportar $100,000 de la película. Puede ser en especies, puede ser en efectivo, pero yo tengo que aportar. Y esto es muy importante tenerlo claro porque en Ibermedia nos vamos a quedar mucho. Lo más pesado detrás de Ibermedia es armar la estrategia financiera de la película. Porque el mínimo que te exige Ibermedia es un 80-20, siendo el mayoritario, por lo general, del país de origen del autor, es un 80-20. Y armar ese pastelito es complicado. Si sumamos más socios, más complicado. Ahora, Disculpa, ¿podrías repetir nuevamente esto? ¿Era el porcentaje de propiedad o de explotación? este es el de propiedad. Perfecto. ¿Por qué se disocia del de explotación? Porque en el porcentaje de explotación vamos a dividirnos por territorios. Entonces, naturalmente uno diría, si yo tengo el 20% de propiedad, tengo el 20% de explotación.
En principio sí, pero va a variar. Porque, por ejemplo, por lo general se hacen estos acuerdos. El país que tiene un 80, tiene el 80% de todo el mundo, excepto del país del coproductor. Y el coproductor tiene el 20% de todo el mundo y tiene el 80% de su país. Hay veces que los países se dejan al 100%. Yo he tenido ambos casos de acuerdos. A mí me parece más bonito que sea un 80-20, de tal forma que si al país de mi coproductor le va bien, igual como que participemos, ¿no? Y que si a mi país, porque además, por lo general, a las pelis donde mejor les va es en su país de origen. Entonces está bueno darle un porcentaje al coproductor para que, no sé, pues tenga un beneficio. Pero hay muchos casos que se divide 80-20 y territorio personal al 100%. También tiene una razón, tiene un sentido, porque finalmente quien se carga con el estreno, por ejemplo, local, es el productor local. Entonces, es algo que uno tiene que discutirlo con sus coproductores, pero es súper importante que eso esté en el contrato. Porque son cosas que después nos pueden generar conflictos. Y bueno, en el caso de Ibermedia te lo exigen. O sea, tú no puedes tener un contrato de coproducción que no tenga estipulado porcentaje de propiedad y porcentaje de explotación. Eso está absolutamente ahí. Antiguamente, además, había que determinar dónde quedaba la copia cero. Porque había una, ¿no? Hoy día, uno por lo general le deja un máster con todos los subtítulos a cada coproductor para que puedan moverse libremente con la película, ¿no? Pero antiguamente, cuando la copia cero, de la cual iban a salir todas las copias, era una, no estamos hablando de las copias, sino de la cero, el máster, había que definir en el contrato de coproducción quién se lo quedaba, que por lo general era el mayoritario. Hoy día podemos sacar muchas copias y no se gasta. La copia cero es como la madre de la cual puedo sacar todas las, no es como el hijo del hijo. Entonces, hoy día eso no es un tema. Pero sí está bueno cachar por qué había esa diferenciación antes, ¿no? Porque antes era palpable. El cine es cada vez más intangible. Entonces, después está el tema de la toma de decisiones, que eso por lo general debería ser así. El corte final lo cierra el autor con todos los coproductores. No siempre pasa, a pesar de que por contrato siempre va a estar estipulado de esa manera, es muy raro. Y ahí yo recomiendo hacer una diferenciación entre un coproductor y un productor asociado. Que el productor asociado es alguien que aporta con algún bien a la película, con algo, pero que no toma decisión, no tiene una decisión final en el corte. ¿Y por qué me parece a mí importante hacer esa diferenciación? Porque si no, después estás con una persona que no necesariamente entiende la película opinando sobre el corte. Nosotros con una película que produjimos acá en Ecuador, tuvimos un coproductor que puso la cámara. Y lo llamamos coproductor, error nuestro profundo. Y el coproductor de repente yo lo veía en el rodaje diciéndole al encargado de catering, ¿cuántos platos está sacando hoy día? Y yo decía, ¿este qué le importa? Y le decía, no me hagas perder mi plato. Y decía, ¿qué plato estás poniendo a la cámara? Pero él era el coproductor de la película. Y le decía al fotógrafo, tus curvas de luz no están funcionando. Como error nuestro haberlo hecho coproductor y no productor asociado, en el cual tienes un porcentaje de participación de la explotación de la película, pero no tienes voz a la hora de decidir cómo se graba la película, cómo se maneja el catering y cómo cierra el corte final. El tema es que cuando uno está emocionado a punto de rodar, uno todo lo acepta, ¿no? Bueno, no importa. Y después te enfrentas lidiando con que tu coproductor, que no entiende nada, no está de acuerdo con la escena porque la curva de luz no está bonita. Porque la curva no es... Nosotros no hacemos, en general el cine más autoral, no hace películas que estén totalmente pegadas a que la película no esté ni subexpuesta ni sobreexpuesta. Puede haber una propuesta estética de la subexposición. Entonces uno tiene que tener coproductores que lo entiendan.
Pero si alguien te pone la cámara y no entiende eso, después estás lidiando para que el cierre del corte funcione, ¿no? Bueno, y por último, súper importante el costo total del proyecto, porque si no los porcentajes de propiedad no tienen ni un sentido. Porque yo tengo que saber cuánto porcentaje tiene que aportar cada persona a la película de acuerdo a el costo total de la película. El que pone la cámara en este solo debería tener un porcentaje de explotación exactamente y ser un productor asociado. Y hasta le puedes poner crédito al principio, puede abrir la película con su logo, pero no puede, porque una de las cosas más importantes detrás de la toma de decisión, o sea, como detrás de la coproducción son la toma de decisiones. Es enorme. ¿En qué festival estrenamos? No vas a tener a 5 personas opinando, no, a mí me parece que no. A ver, los que somos dueños de la película podemos pensar esas cosas. Porque hay un montón de razones detrás por las cuales decidimos estrenar en tal o cual festival, que no son solo económicas. Entonces, cuando una persona entra a un proyecto pensando cuándo voy a recuperar mi inversión, te va a acelerar, por ejemplo. Y uno sabe que si yo espero un poco más, puede ser que San Sebastián me pida la película y me quiero guardar, y esta persona te está apurando porque quiere la plata de vuelta y te va a mandar a estrenar un festival clase B porque está apurado, porque son miradas distintas. De hecho, hay un esquema de estudio de audiencia que una de las preguntas que te hace el esquema, les voy a pasar después del cuadradito, es ¿cuál es tu objetivo con esta película? Porque claramente nosotros no hacemos películas con un único objetivo que es un retorno económico. También hay un objetivo discursivo, hay un objetivo estético, hay un objetivo personal, hay un objetivo profesional. Yo en general, por cosas de la vida, he producido muchas óperas primas y uno de los objetivos centrales detrás de producir una ópera prima es cimentarle el camino a la persona que va a dirigir para que pueda hacer 2 o 3 películas más. Y por lo tanto, con una ópera prima la toma de decisiones es mucho más delicada porque sé que estoy llevando al siguiente paso. No solamente es la película ahorita. Entonces, una película que ve, un productor que ve una película como un producto, no puede tener decisión. A menos que todos veamos a la película como un producto. Entonces, no tiene que ver solamente con la explotación. ¿Sabes? Como, claro, si somos todos coproductores porque todos tenemos un porcentaje. No es la única. Lo más complejo con un coproductor es la toma de decisiones. Y es un infierno si no tienes un buen coproductor. Y es maravilloso si tienes un buen coproductor. Entonces, sí, los contratos, por eso les decía, más allá del contrato, que es una lata, nos permite poner en blanco y negro acuerdos a los cuales estamos llegando. Y la toma de decisiones es uno de ellos muy importante. Porque hay mucho por decidir. En el rodaje, dirección decide todo. Bueno, manejo presupuestario no, pero dirección es el amo y señor, como lo único que hace dirección es tomar decisiones todo el tiempo. Pero después del rodaje, cuando entramos al montaje, estamos decidiendo juntos. Y está bueno saber quién decide y quién no decide, porque si no, es un caos. Felipe, buenísimo dividir entre explotación y propiedad. Sí, también es súper importante. Porque también, pero yo como tengo el 90% de la propiedad, tengo la explotación de tu país como no, pues. Y que además la torta se divide de tantas formas, porque después hay que sumar que por aquí este actor, no sé qué, yo me acuerdo con la Antonella, por ejemplo, en Soy Mucho Mejor que Vos, la Antonella es una actriz de muy primer nivel, era la novia del director y por eso estaba en la película, pero a la hora de hacer la película yo tuve que negociar con su agente, no podía hablar con ella. Y su agente me exigió un porcentaje de la película, entonces siendo que tiene una escena, yo le tuve que dar el 2% de la película. Entonces uno va dividiendo la torta. Y después la casa de renta me dijo, sí, pero te hago este descuento, pero da un porcentaje, y uno va dividiendo la torta. También, dividir mucho la torta es un problema, y no por un tema de que me voy a quedar con menos plata, sino porque después, cada vez que entra plata a la película, hay que empezar a repartir.
ejecutivamente es un dolor de cabeza. O sea, por ejemplo, con Soy Mucho Mejor que Vos, ahora nos van a llegar $300. Es un chiste. Pero tengo que dividir entre 8 personas y hacer transferencias y mandar. Es un dolor de cabeza. Y claro, en este punto, porque llega un punto en que dices, ya, cada 2 años hacemos la repartición, que está bueno, ¿no? Pero ahora la película no ha recibido mucho hace un año, entonces son montos chiquititos que hay que empezar a repartir, se vuelve súper pesado. Entonces, sí está bueno pensárselo y no estar tan dispuestos a lo que sea antes de rodar. Es que me va a descontar, entonces ya le doy un 1% y después págale el 1% a la persona que está en Holanda y haz de la transferencia que te sale más cara, que como tener súper claro cómo reparto la torta porque son procesos muy largos. O sea, justo celebramos 7 años de estreno de la película, de Soy Mucho Mejor que Vos, y sigue llegando plata. Las películas nunca dejan de tener explotación. Cada vez es más chiquita, cada vez es un goteo mucho más pequeño, ¿no? La primera es muy grande y después se va achicando, 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 pero siempre va a haber un goteo. Y si la torta está muy dividida, ese goteo es un dolor de cabeza. Entonces está, por un lado toma decisiones, por otro lado explotación y por otro lado propiedad. Y esas tres no son iguales, necesariamente. Seguimos. Parecía que iba a ser más corto. Tenemos una pregunta en el chat. A ver. Ahora que hablamos de la torta y lo que se gana en Latinoamérica, los documentalistas ganan más con los fondos para producir o con taquilla. En general, a ver, esta es una pregunta súper importante, creo yo. Les voy a decir cómo lo veo yo, porque no todo el mundo lo ve igual. Yo creo, a ver, una cosa es que me paguen un sueldo por hacer mi trabajo, y para eso son los fondos, para que me paguen un sueldo por hacer mi trabajo, y que yo considero, y ahí sí es muy mi visión, que sobre todo dirección y producción tienen que tener sueldos que les permitan tener tranquilidad para desarrollar y para ejecutar la película bien. Tendemos a decir, yo he escuchado mucho en el Ecuador, los primeros sueldos que se bajan, los primeros sueldos que se eliminan son dirección y producción. Para mí es ponerte el pie a ti mismo, porque igual uno tiene que vivir. Entonces, no hay nada peor para un productor que tener un director que está haciendo chauchas porque no le estás pagando, porque tiene que vivir de algo y no se puede concentrar en la película. Yo prefiero achicar el modelo de producción, ver formas de enfrentar la película antes de meterle la mano al director y al productor, que son las dos personas que tienen que estar absolutamente adentro de la película. Esa es mi recomendación. Pero, por ejemplo, me han objetado mis sueldos siempre. en todos los fondos, o sea, en el fondo de rotacismo nos bajaron el fondo porque les parecía muy raro que nosotros queramos ganar sueldo, y es como, no entiendo. Como en el desarrollo de una película lo más importante son las dos personas que están pensando en la película. No el teaser, no cosas anexas, esas dos cosas son lo más importante. Pero bueno, yo creo que es un proceso, un cambio de mentalidad. Chile, por ejemplo, que es el otro lugar donde yo he trabajado, lo tiene muy claro y se protege a las cabezas de una manera impresionante, porque no podemos arriesgar a las películas. Entonces, respondiendo, están los fondos con los cuales uno gana un sueldo decente para sobrevivir. No estamos hablando que uno se hace millonario. Es un sueldo para poder estar concentrado en la película. Punto. Pero, después de eso, está el porcentaje de explotación de las películas. Que no hay una ley. Dependiendo del modelo de producción de tu película y cómo hayas producido tu película, puede ser un retorno gigante, como puede ser un retorno cero. Si yo produje una película con un modelo de producción que no es coherente a las posibilidades de financiamiento, la película va a terminar con deuda y yo voy a terminar viendo formas de pagar las deudas. Casi que voy a terminar devolviendo mi sueldo. O más, o peor. Si yo produje la película y lo que hice fue adaptar la película a la realidad presupuestaria de la película, que es como yo trabajo, sin tocar el cuadro, no necesariamente el que no nos alcance el presupuesto implica ir directo al cuadro o explotar al equipo o tener pasantes. Hay muchas formas.
de enfrentar el quehacer cinematográfico. Lo que hay que hacer es pensar fuera de la caja. Por eso les digo, yo me fui especializando por cosas de la vida en modelos de producción ligeros, en otros modelos de producción, en entender al cine de otra manera, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso permitía en su minuto darle voz a gente que no tenía opciones de hacer películas, sino era como un equipo ligero, pero después también porque vi la importancia de eso, de si uno hace una película sin deuda, porque hay que entender que en los países en los que estamos, no es Francia, no es que se llena la sala, la gente va abarrotada a ver nuestras películas, no. De hecho, en mi experiencia internacionalmente he tenido mejor retorno, sobre todo con películas chilenas, que acá. Entonces, si es que yo hice un modelo de producción acorde a las posibilidades de financiamiento en mi película, y por lo tanto, con todas aquellas posibilidades de financiamiento enfrenté el rodaje y después la postproducción, hay dos cosas beneficiosas detrás de esa. Una, que yo no voy a pagar la postproducción con la distribución, que es un hábito muy usado, que de nuevo es meterse un tiro en el pie. Porque si yo no tengo plata para distribuir la película, que es mi única opción real de retorno, después voy a tener retorno cero. ¿Y por qué? Porque me gasté la plata de distribución. O sea, es como absurdo de base. Me gasté la plata para ganar plata en hacer algo que no me va a generar plata. Es ridículo. Si yo achiqué mi modelo de producción en el rodaje o me adapté a las realidades, porque tenemos que pensar modelos de producción acordes a nuestra realidad. No podemos producir como si fuéramos Hollywood, porque no somos, porque no tenemos el tamaño del público, no tenemos el financiamiento, no tenemos los actores, no tenemos nada de lo que tiene Hollywood y no tenemos la fuerza de trabajo que tiene Hollywood. Entonces, hay que adaptar a nuestra lógica, en torno a nuestras posibilidades de financiamiento. Si yo hago eso y entonces llego al estreno en blanco, el retorno siempre va a ser muy bueno. Siempre. Porque una película, por más mal que le vaya, tiene un retorno de $20,000. Y un retorno de $20,000 cuando uno está en deuda cero, igual es valioso. Y eso nos permite invertir en el desarrollo de nuevas películas sin tener que estar a pulso, ¿no? Porque es un retorno, cualquier película va a tener un retorno de ese tamaño. Y estoy hablando de un retorno chiquitito, así como le fue pésimo. Claro, si yo llego con $100,000 de deuda, $20,000 es nada, porque me faltan 80 y no sé qué hacer. Y encima estreno desesperado y me lanzo a todas las salas porque necesito el retorno, que es la peor idea del mundo. Porque si yo me lanzo a todas las salas y no difundo en todas las salas, da exactamente lo mismo. Es preferible centralizar ciertas salas, identificar bien al público, pero para hacer eso, yo tengo que tener cierta libertad financiera. Porque si yo tengo que recuperar una deuda, estoy ahorcada tomando muy malas decisiones. Ahora, esa es mi postura como productora. Cada uno tendrá que encontrar su postura. Pero yo sí creo que es importante que las películas nos generen retorno, no solamente porque me quiero ser millonaria con el cine, porque no es verdad, no es la mejor industria, por lo menos no en el Ecuador, sino por la responsabilidad de poder seguir desarrollando otros proyectos y que la experiencia se pueda ir traspasando. Porque justamente deberíamos cada vez poder hacer más proyectos para cada vez acoger a más directores y así haya más voces en este país, que es lo que necesitamos, y en Latinoamérica en general. Pero si hacemos películas con deuda cero, con deudas gigantes, después paramos 5 años para pagar la deuda y el mundo ya cambió y cuando uno vuelve, es una cadena imposible. Esa es mi recomendación, y aquí sí nos metimos a hablar de posturas súper íntimas, pero que me parecen importantes de transmitirlas. Porque yo sí veo, de hecho es la razón por la que yo me metí a dar clases en la universidad, porque me encontré con unos modelos de producción que no eran coherentes con el país. Y eso es súper peligroso para el crecimiento de una industria.
porque tenemos la idea de que el crecimiento de la industria está ligado a que seamos más profesionales, y ser más profesionales es tener más gente, más equipos, y eso es todo lo contrario. Ser más profesionales tiene que ver con lograr hacer películas más potentes, que conquisten más territorios, además de que la única forma de que un país salga adelante es con casos exitosos. Un caso de una película exitosa va a empujar a otro y vamos a salir juntos, ¿no? Uno no sale solo. Y eso no lo vamos a lograr si es que seguimos haciendo películas que nos matan en el camino. Entonces, ante tu pregunta, se fueron, los aburrí. Bueno, eso, una cosa es un sueldo por tu trabajo y otra cosa son las utilidades de algo que es tuyo. Y por eso es que no todos son dueños de la película, las utilidades son de la gente que es dueña de la película. ¿Cuánto puede cobrar un director en un largo de documental? Chuta, qué pregunta más difícil. En realidad, tiene más que ver con cuántas semanas se ruedan, con un montón de cosas, y que yo por eso es que siempre me asusta esto de meter las cosas en una caja, porque, insisto, hay que pensar las películas en base a sus necesidades. Y si uno se mete en una caja puede matar a la película, como que hay que ser lo suficientemente flexibles para pensar las películas de acuerdo a lo que necesitan. Y eso, y uno no va a ser majadero de cobrar un sueldo millonario y que se joda la película y si no se puede. No, pero sí ser consciente de que la película me necesita. Sin soberbia, pero yo sé que la película me necesita. Porque si yo estoy trabajando por la película va a llegar más lejos. Sin ser soberbios, pero ese es nuestro trabajo. Si yo trabajo con vergüenza de mí mismo y si no soy consciente de lo importante que soy para la película, mejor me dedico a otra cosa. La película nos necesita y por eso estamos ahí. Y la película necesita a los productores, necesita productores enteros que tengan tiempo para investigar, para informarse, o sea, como ser una película te consume. Yo en este último tiempo, bueno, ha habido un montón de laboratorios por coincidencia, pero siento eso, he pasado más tiempo en talleres, estudiando, en charlas que en trabajar, digamos, pero eso me permite poder visualizar la película que voy a hacer con otra mirada. Y entonces sé que la película me necesita. Y eso es súper importante, yo creo, como ser conscientes de lo importantes que somos para la película. Y a partir de ahí determinar nuestros honorarios. Porque si yo no puedo, la película no avanza. Eso es clarísimo y no es soberbio, es entender lo que hacemos. Bueno, con los técnicos, y aquí están los contratos con los técnicos, ¿no? Y volviendo a lo que estábamos pensando de postulación a fondos, hay otra pregunta. Nunca vamos a... ¿Cómo o en dónde puedo tener una idea del sueldo de cada persona del crew? A ver, en el Ecuador, justo la vez pasada, hablamos un poquitito de eso. En el Ecuador no existen tarifarios de nada, hasta donde yo sé. Sé que hubo un intento de la Asociación de Técnicos de hacerlo, pero lo hicieron como muy ligado a la publicidad y muchos técnicos quisieron salirse de justamente eso porque entonces nadie los quería contratar para cine y tal. Pero Damián nos comentó la sesión pasada que en Argentina sí hay un tarifario y eso nos puede servir para tener una noción. Yo creo y de nuevo es un tema de criterio. ¿Cuánto debería ganar una persona a la semana que hace cine? Sin pensar que esto es publicidad, porque no es equivalente. Una película con tarifas de publicidad, menos de que tengas un financiamiento internacional grandote, no aguanta. Porque nuestra distribución tampoco aguanta. O sea, ¿por qué Hollywood puede darse ese lujo? Porque Hollywood invierte 50 millones y recupera 100, entonces aguanta. Pero nosotros invertimos 200,000 y no recuperamos 200,000. Y 200,000 así bajito, ¿no? Una película de 500,000, si yo invirtiera, bueno, cualquier inversionista invirtiera $500,000, es al fracaso, porque nuestras películas no generan ese retorno. Entonces nuestra lógica es muy diferente. Nosotros hacemos cine porque nuestros países necesitan.
producción cultural, no porque sea un gran negocio. Entonces sí se vuelve un negocio medianamente interesante porque es subsidiado, porque hay beneficios de ley, etcétera, y por eso es necesario. Pero también yo creo, asumiendo la responsabilidad que implica que de los impuestos de los ecuatorianos a mí me están dando plata para hacer una película, tengo dos responsabilidades. Una, hacer una buena película, y dos, hacer una película que la vea la mayor cantidad de gente en el país. Porque si no, estoy haciendo una construcción cultural que no está llegando. Y eso es peligrosísimo. Porque no es un bono lo que nos dan. Nosotros estamos recibiendo plata para que hagamos cultura en el país. No es un bono para que no molestemos o para darnos tranquilidad económica. No, no nos están dando un bono. Hay bonos y hay fondos. Y estos son fondos de fomento a la creación artística. Entonces hay una responsabilidad que uno tiene y que tiene que ver con que si yo me gasto la plata de distribución en postproducción, la película no va a llegar y yo no estoy cumpliendo con el objetivo central del Estado. Y no estoy hablando del presidente, sino de la construcción en la cual nosotros jugamos un rol súper importante. Porque somos los espejos del país. Entonces hay un tema ahí como también de responsabilidades, desde dónde me paro al hacer cine, como hay preguntas bien complicadas detrás de producir y que uno tiene que tener una postura para tomar decisiones, porque si no la marea te lleva. Entonces, Elena, yo creo que puedes revisar eso, como en Argentina, como para tener una noción, o también ver presupuestos de colegas, como Si preguntarles. quieren, les puedo pasar, si les sirve de referencia, en realidad podrían transformar, les paso los links, tanto del sindicato de actores como de técnicos y demás, y pásenlo a dólares o a la moneda de su país y vean si les puede servir, al menos de referencia, ¿no? Está dividido, suele estar dividido en publicidad y en cine, eso está bueno. Lo que sí no hay para cortos, pero pueden tomar, digamos, la referencia de cine. Eso si les sirve, después Sí, se lo paso por WhatsApp. buenísimo, sí, yo creo que es tan incierto cuando uno se mete a poner honorarios que sí está buenísimo. Lino, Hola, saludos a hola. todos. Nada, yo pregunté esto de los honorarios por, porque ando con un cuestionamiento. La semana pasada una persona vio uno de mis films y le interesó ahora que yo dirija un documental para ellos. Entonces, bueno, tuvimos unos acercamientos y, y está interesada en contratarme, pero la próxima semana vamos a tener una reunión para definir esto de los salarios. Y bueno, yo acabo de egresar de la universidad, no he trabajado en una producción tan grande, entonces sí, tal vez me estoy saliendo del centro del taller, que no, de pronto y no es esta la cuestión, pero sí me interesa como conocer a alguien que ya tiene experiencia en el medio y podría decirme como cuáles podrían ser los honorarios que yo podría cobrar, porque por lo que he estado consultando a gente que tiene productoras o a mis propios profes, alguno me dijo como, si sacas $1,000, ya, vete por hecho porque es tu primera película y aparte que te la van a financiar y tales. Otras personas me dijeron, calcula más o menos el número de días y cobra $100 diarios. Entonces, claro, entonces digamos que este es un documental de un festival de música. Entonces, no, el festival es una semana más o menos y obvio yo tengo que vivir el festival y luego hacer la obra, ¿no? Yo únicamente lo que tengo que hacer es dirigir, guionizar y montar. Las grabaciones y todas esas cuestiones técnicas ya tienen ellos un equipo de rodaje. Entonces, igual ellos, digamos que el norte que tienen ellos es llegar a los EDOC, así Ya. como llegar a los EDOC, ellos se ven por satisfechos y luego obviamente tendrán que seguir su etapa de circulación, ¿no? Pero Mira, entonces, esta es como mi cuestión. yo creo que, como les decía, el hacer cine tiene muchas implicancias que no son solo económicas. O sea, cuánto del proyecto
te mueve internamente, cuánto tiene que ver con tu búsqueda, cuánto te va a ayudar en tu carrera, cuánto, y eso es algo que uno se pregunta siempre, aunque esté viejo, digamos. Claro. No es, no es una cosa o sea, para mi gusto es como acabas de salir, entonces, no, o sea, yo he trabajado un montón de proyectos gratis porque, bueno, aquí estamos, ¿no? Haciendo un workshop, porque tiene sentido más allá de una cosa económica. Entonces, yo creo que esa libertad de hacer cosas que me importan sin cobrar es una libertad que uno va a tener siempre y no, pues si no somos víctimas del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que hacer preguntas más intangibles, como eso, como cuán importante es para ti, cuánto tiene que ver con tu búsqueda, cuán relevante es en tu carrera, cuánto tiempo hay de desarrollo, cuánto tiempo hay de cuánto tiempo, porque es típico que te dicen, no, pero solamente editas y ya. Y a ver, un documental no se graba editando lo que otros grabaron, como hay toda una pre y un desarrollo que hay que trabajar. Entonces, es mirar las cosas más en macro, porque al negociar platas la gente te puede marear. Pero tú también puedes decir, lo que me ofrezcan lo acepto porque para mí es súper importante, porque la música juega un rol importantísimo en mi vida. Sí, y precisamente por eso es que ellos contactaron conmigo porque, bueno, vieron un film que yo hice hace poco y mi visión de este film habla sobre el arte, cómo el arte influye en la gente y cómo ha llegado a hacer sobrellevadera el encierro, ¿no? Entonces yo hablo mi discurso sobre eso, cómo el arte influye en la gente y cómo cambia el estado anímico de las personas. Entonces ellos quieren, ¿cómo? Si es que tiene que ver contigo, con tu búsqueda, con lo que estás haciendo, deberías, si yo fuera tú, yo estaría dispuesta. Mira, lo ideal también es saber cuál es el presupuesto total de la película, por ejemplo. No sé si te lo digan, igual es delicadísimo preguntar ese tipo de cosas. Pero claro, es que hay formas y formas de producir, pero es eso, si es que tiene tanto que ver contigo, escúchalos y también uno no siempre tiene que contraofertar. Si te sientes cómodo con lo que te ofrecen, ya pues, disfrútalo. Esa es mi postura. Claro, sí, total. O sea, igual a mí me interesa bastante, primero porque están casi financiándome un largometraje. Segundo, porque me dan una libertad creativa como para expandir el discurso que ellos ya vieron en su momento. Obvio, tendrá que tener un recorrido, ¿no? Las cosas van cambiando en el camino, entonces. Igual ellos, con mi punto de vista, con lo que yo les comenté, más o menos como yo veo el documental que ellos están planteando realizar, están de acuerdo, entonces eso, sino más bien quería como conocer un poco esto de No hay tarifas, no hay sí, tarifas y el cine no tiene cómo tarifarse, peor con dirección, como no es tarifable. Yo creo que tiene que ver más contigo, con cómo te sientes tú, con cuánto tiene que ver con eso. Tantos meses de trabajo tienen relación, como yo puedo estar tranquilo con eso, ¿no? Como yo siempre he visto los honorarios de esa manera también, como que yo no tenga que estar haciendo otras cosas de entre medio porque tengo que estar dedicado a esto, como es súper personal en realidad, más allá de, sobre todo ahí sí, cuando los proyectos te importan. Cuando a uno le importan los proyectos, uno puede estar dispuesto a cosas. Hay veces que no, yo no hago proyectos que no me importan, entonces no sabría decirte, pero además está haciendo que te importa, entonces hazlo. Bueno, vamos a seguir porque se nos va el tiempo. Entonces, aquí les iba a decir, porque está el tema de nuevo, esto de aquí tiene que estar apegado totalmente a mi presupuesto. O sea, cuando uno revisa una postulación a un fondo, ves que dice en el presupuesto voy a pagarle, no sé, $3,000 al director de foto y en el contrato dice 2 y uno dice como, ¿qué pasó? O dice 4. De nuevo, el tiempo, o sea, si son, y ahí otra vez se vincula cronograma con estrategia, con
Si son 4 semanas de rodaje, tienen que estar 4 semanas en el contrato, como de nuevo, estas cositas que hilan, ¿no? Y finalmente los aportes. Porque muchas veces hay, no todos, pero a veces hay personas que aportan al proyecto, ¿no? Entonces, tener súper estipulado cuáles son los aportes y esto va a ser parte después de mi plan de financiamiento. Y aquí yo les quería comentar de nuevo, súper mío, pero recomendación. Como les decía, los productores somos los responsables financieros y legales de la película. Entonces está bueno poner por contrato ciertas cosas que nos liberen. Como por ejemplo limitar el consumo de drogas, alcohol en los rodajes. Es súper importante. Porque si una persona tiene un accidente y ya ha pasado, una persona murió por meterse al mar muy borracho. Y quien estuvo en juicio fue la productora, arriesgando cárcel. ¿Por qué? Porque las personas están bajo nuestra responsabilidad. Si yo tengo en mi contrato que el consumo, o sea, básicamente el no cumplir con eso rompe el contrato, a mí me libera de responsabilidad. Y no es un tema de que uno se quiera liberar de responsabilidad, pero somos todos adultos y por lo tanto cada cual hará lo que quiera con su vida. Pero entendiendo que uno está con la responsabilidad sobre la otra persona. Entonces, para no estar atrás, porque pueden pasar cosas malas, porque en verdad somos adultos y uno no puede meterse en las decisiones individuales de cada persona, eso es algo que lo aprendí en Chile, eso te libera muchísimo. Porque hay una tendencia a la fiesta en el cine, ¿no? Como a veces nos confundimos y creemos que como estamos rodando, estamos farreando. Hay una tendencia, también es algo que está bueno resolverlo porque nuestro trabajo es serio y no es un hobby, no es algo que hacemos mientras bailamos, pero sobre todo protegerse legalmente, porque ese tipo de cosas son súper delicadas. Y la otra protección fundamental es asegurar a todo el equipo, porque un accidente te puede reventar toda tu producción. Y un seguro es súper marginal en costos. Entonces uno, sabiendo que uno es el responsable el legal y financiero de la película, se protege y protege a su gente. Lo que haga la gente, después de eso es problema de la gente. Pero yo tengo claro por contrato las cosas que no deberías hacer. Como, de hecho, muchas veces se pone en contrato que no te puedes poner en riesgo. Porque, no sé, deberías, yo me acuerdo cuando grabamos Mucho Mejor que Vos, grabamos con arnés, cuando él se bota a coger el sombrero y todo, él está con arnés y todo. Y en un momento el actor me dice, no, esto no me... Como, si tú te caes, yo soy la responsable, olvídate. Y yo como productora no estuve en todo el rodaje, pero ese día sí fui, porque sabía que era un día de riesgo. Entonces, eso, no son niños, pero uno tiene que, y entonces, por contrato dice que tú no puedes poner en riesgo tu vida. Si tú pones en riesgo tu vida, estás incumpliendo el contrato, es tu problema. Porque si no entramos a discutir cosas súper infantiles que no tienen sentido. Y está por contrato y está claro y cada uno verá. Y punto. Pero sí, a mí me ha servido mucho como para eso, como para poder estar en paz también, porque hay mucha gente y hay mucho riesgo. Con el COVID peor. O sea, hay una responsabilidad de no exponerme y no exponer al otro. Y eso rápidamente rompe el contrato. Entonces tu relación, mi relación de dependencia contigo desaparece porque tú no estás cumpliendo con lo estipulado. Y eso nos protege. No se trata de buscar formas para deslindarnos de nuestra responsabilidad, sino para que cuando no se cumpla podamos hacernos permitirnos. Leo pregunta, en aportes, ¿qué se debe especificar? Por ejemplo, muchas veces, en Ibermedia nos vamos a quedar más en eso, pero Ibermedia, por ejemplo, te exige que el 50% del presupuesto ya lo tienes que tener conseguido para postular. Entonces uno a veces lo que hace es valorizar y qué sé yo, los servicios de post. Cuestan $20,000, pero de esos 20,000, 10,000 son aporte a la película. Entonces se estipula, el costo del servicio es tal,
tanto se va a pagar de esta manera y tanto es un aporte a la película. Y eso después tiene que estar obviamente coherente con el plan de financiamiento que vimos la sesión pasada, ¿no? Pero eso tiene que estar en los contratos, tiene que estar especificado en los contratos. Los productores, por lo general, aportamos una parte de nuestros honorarios de la película y Ibermedia lo permite, un porcentaje lo permite de los honorarios del productor y de cosas súper puntuales. Uno no puede tener el 50% cubierto en honorarios de todo el equipo y Ibermedia no te lo permite. Y ahora el IPSI tampoco. Pero sí hay ciertos aportes en servicios, por ejemplo, que sí. Y bueno, con eso terminamos. ¿Qué servicios viene a ser? Exactamente lo mismo. Costos, tiempos y aporte. Un poco en términos generales, estos son los contratos. También están los contratos de cesión de derecho. Los contratos de uso de imagen. Como toda persona que aparece en la película tiene que firmar una cesión de imagen. Toda locación es preferible también tener un contrato que autorice el uso del espacio, porque si la locación tuviese algo particular, te pueden demandar si tú no tienes firmado. Y música. Todos los derechos de música también tienen que estar cedidos. Ahora, bajo esa lógica, uno también puede jugar. Por ejemplo, Soy mucho mejor que vos, hay una escena en la que hablan por Skype. Y me decían, ¿cómo tienes que ser un programa que no sea Skype? Te van a demandar. ¿Cómo? Skype no me va a demandar. Yo a Skype no le importo. Y lo tengo clarísimo. Y no voy a tener un Skype que no sea Skype porque la película pierde verosimilitud. Pero yo veo mucho, sobre todo en el cine nacional, porque en Chile yo no lo vi, que dedican un montón de tiempo a tapar marcas como locos. Entonces hay una ferretería, pues están todas las marcas tapadas. Y es como, ay. O Marlboro no es Marlboro. Y entonces la película pierde verosimilitud porque no es real, pues. No es que no voy a hacer que Marlboro me demande. Marlboro no nos va a demandar, está todo bien. Si es que hacen una película algún día para Universal Studios, preocúpense de hablar con Marlboro, pero no nos va a demandar. Y en su minuto yo grabé en el metro de Santiago. El metro me cobraba 5 millones de pesos, que son como $4,000. No tenía. Y dije, nada, voy a grabar a la brava. Nos vamos a meter 5 personas con una cámara de la 7D, no se nota. Pero antes fui a hablar con la asociación de productores y les dije, ¿qué posibilidad hay de que el metro me demande por tener una escena en el metro no autorizada? Me dijeron, ninguna, porque hoy día el metro quiera hacerse de a buenas con el gremio y no sé qué. Ya, yo sabía que yo estaba en una condición. Es un riesgo. O sea, un poco... Es súper importante tener contratos, es súper importante tener todo ordenado, pero también es súper importante permitir que las películas tengan aire. En Soy mucho mejor que vos, el NASA camina por las calles y la gente que está acá no firma autorización, pero tampoco se ve. Están totalmente desenfocados. Entonces, creo que ese mediar entre la rigidez y la legalidad es necesario. Porque también si nos dedicamos a tapar todas las marcas, nuestras películas son rarísimas. El cine ecuatoriano le importa un montón. Yo en Chile no lo vi nunca, nunca. Llegué acá y hay una neurosis con tapar las marcas, que es una neurosis producto de nuestro modelo hollywoodense. Yo no sé, yo creo que en Argentina tampoco está la neurosis, ¿no? No, hay una cosa aquí, algo pasa aquí, que nos importa mucho tapar las marcas y que eso se ha transmitido de generación en generación como si eso fuera hacer cine de manera profesional. Y no está ahí. Y tal cual, Skype no te va a demandar y no tienes que generar un programa, si ve el celular y se mete a Instagram tu personaje, no pasa nada. Como esta gente no está preocupada de demandarnos a nosotros que hacemos películas además de $600,000, que es una miseria para ellos. Y dicen, una amiga trabajó 3 meses tapando marcas en un largo, te creo. No es necesario, les juro que no es necesario. No está ahí. Ahora, si es que
el personaje mata con una botella a otra persona, evidentemente que no va a estar la marca, obvio. O sea, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Pero que hay una ferretería y hay 80 cosas y no. Entonces siempre eso, encontrar el punto medio, porque si no, también nos perdemos la posibilidad de hacer películas con aire, con alma, como que respiren, ¿no? Que estén más cerca del documental. SAICE se encarga de los derechos musicales, sí, pero no necesariamente. Ellos se encargan de pagarles por transmisión. Uno negocia directamente con la disquera, si es que hay disquera, y con el autor, porque son dos derechos distintos que hay que pagar, ¿no? Y ojo con eso, porque tantos casos de alguien que tiene los derechos, no, si el músico me dijo que yo use nomás. Y después viene la disquera gigante a demandarte, como a quitártela. Entonces, ojo que son dos, porque los músicos suelen ser como mucho más desprendidos, ¿no? Pero no es, a menos que el músico toque en tu estudio y te haga un arreglo, puede ser tuya, pero si es que vas a utilizar la canción envasada, grabada en el estudio de ellos, no puedes no tener los derechos. Así que bueno, preguntas, comentarios. Creí que iba a ser... Buenas, hola. Hola. Una pequeña pregunta. Que si tú haces un cover dentro de la película sobre una canción, pero utilizas que unas 3 palabras, una frase, ¿también debes tener este derecho? Más allá de las palabras, ¿cuánto de la, cómo se dice? No es de armonía, de la composición musical estás usando? Bueno, yo hice un corto en el que tengo esta canción de Duerme Movila, que es de Pac Yupanqui, no estoy segura, y también es cantada por Mercedes Sosa. Pero en el corto la canta el personaje como una canción de cuna a su nieta, pero dura que será unos 5 segundos, 6. No pasa nada. De hecho, hay un límite. Creo que es un 30. No, son 30 segundos. No pasa nada y más aún si es un corto. O sea, de nuevo, ahí yo creo que hay que tener una cierta flexibilidad. Una cosa es producir para Universal, que todas las marcas están atrás por demandar, y otra cosa es hacer un corto como que son... Y de nuevo, la pregunta es, ¿quién me puede demandar? Porque yo estoy investigando. También cuánto estoy respetando los derechos de autor, ¿no? Como hay una cosa de yo me preocupo por cuidar los derechos del otro, más allá de que no me demande y tal. Pero Porque recuerdo que en la universidad me decían, tienes que buscar cómo hacer eso con los derechos de la canción y tanta cosa. Entonces yo estaba preocupada porque uno cuando postula festivales también te dice que debes tener como los derechos de cada cosa para no tener ningún problema. Entonces era como que estaba un poco preocupada porque al final no encontré quién me podía dar los derechos o cómo. Entonces, depende del festival también. ¿cómo? O sea, depende del festival. Sobre todo en Estados Unidos son súper piquis con eso, pero en general... no, por eso digo, hay toda una mitología detrás de esto, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con responsabilidad también. Santiago Naranjo dice, yo utilicé un soundtrack de una peli de Hollywood en un corto y no pasó nada tal cual. O sea, si lo subes a YouTube puede que te lo bajen, si lo mandas a un festival en Estados Unidos puede que te lo rechacen. Y de nuevo, preocuparse de cuánto yo infrinjo los derechos de autor del otro. Pero Gracias. también es un homenaje, o sea, si alguien canta, es un homenaje también al músico y eso, hay músicos que se conmueven. También hay piratería detrás de la venta de derechos de autor que es terrible. Cuando me toque a mí, con Vicentico tiene sus licencias y tiene los piratas de sus licencias que te cobran la mitad y ellos asumen los riesgos. Por eso está bueno como también desempolvarse un poco, como para que las pelis no se vean tan afectadas a eso. Las marcas, por ejemplo, a mí sí me parece preocupante que en nuestro cine, no existen marcas en el Ecuador, ¿no? Y no es que sea real eso. Entonces, y no sé de dónde sale, yo creo que sí sale de este modelo, este modelo que se ha adquirido, ¿no? Como toda esta idea. En general, los modelos de producción en Ecuador son desbordadamente grandes. Es una locura. A mí me impresiona ver la cantidad de gente detrás de una película
cuando la película no lo necesita o cuando el resultado de la película no es coherente con eso. Porque no está ahí. Así que bueno, siempre vamos a terminar hablando de los modelos de producción porque, como les decía, es mi gran tema de trabajo como productora y invitarlos siempre a que prueben otros modelos de producción. No hay una forma de hacer cine, las cosas no se hacen de una manera, las cosas se hacen como las pelis lo necesitan. Y no tener miedo de que la película no va a quedar bien porque yo no cumplo con los modelos. Movie Magic famoso. Si yo uso o no uso Movie Magic, la película no va a quedar mejor o peor. Porque si yo uso Movie Magic y no reviso igual al detalle, da lo mismo. Si yo hago el desglose en Excel, no pasa nada. No está ahí. Está en el centro. Eso sí será un tema casi majadero y obsesivo, pero me parece que si es que del taller, más allá de todo lo que hemos visto, salen con la posibilidad de permitirse pensar en hacer un cine desde otras lógicas de producción, nuestros países van a crecer mucho. Porque es necesario, súper necesario. Así que bueno, con eso terminamos por hoy. Muchísimas gracias, Sole, por este día, por esta sesión tan linda. Quisiera mandarte un caluroso aplauso, un fuerte aplauso. Y nada, decirles a todos que ya nos quedan un par de sesiones nada más, 2 sesiones. Así que tratemos de aprovechar al máximo. Prendamos las cámaras los que puedan y tomémonos una pequeña foto antes de terminar este taller, ¿no? Muchísimas gracias por el día de hoy. Ya están listos todos. Ya veréis, sonrían. Listo. Muchísimas gracias por venir a esta sesión. Tengan una buena tarde. Gracias, chao. Chao. Gracias, chao. Chao.